Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a NHB Servicios Inmobiliarios. El día de hoy, en este video hablaremos acerca de la Encuesta Nacional de Vivienda ENVI 2020 que se llevó a cabo del 26 de octubre al 18 de diciembre del 2020. La realización de esta encuesta fue un trabajo en conjunto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, con el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, además de la Sociedad Hipotecaria Federal, quienes presentan los resultados de este levantamiento. Esta encuesta brinda información amplia y actualizada sobre la situación de la vivienda en el país. Estos resultados son de interés y relevancia para la planeación y elaboración de la política pública en el sector de la vivienda. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos para realizar esta encuesta? Uno de ellos son obtener las características físicas de las viviendas, cuál es el financiamiento para obtenerlas, los gastos en los que invierten, desde construcción, reparación o mantenimiento de las mismas, además de conocer el grado de satisfacción de los habitantes con la vivienda que tienen e identificar necesidades y demandas en las viviendas del país. Esta encuesta se realizó a través de una muestra de 55.147 viviendas que representan las 35.3 millones de viviendas que hay en la República Mexicana. La cobertura geográfica que tuvo esta encuesta fue a nivel nacional y también por cada una de las entidades federativas de la República. La forma de captar la información fue a través de una entrevista cara a cara mediante un cuestionario electrónico. Las unidades de observación para obtener esta información fueron principalmente viviendas, hogares, así como también viviendas secundarias, propiedad de algún integrante del hogar, además de hogares y personas con necesidad de vivienda. Vamos a conocer los principales resultados obtenidos de esta encuesta. Primer punto, metros construidos y de terreno. Dentro de la distribución de las viviendas por metros cuadrados construidos, obtenemos que 28.1% de las viviendas en el país son de hasta 55 metros cuadrados, 41.3% van desde 56 hasta 100 metros cuadrados, 15.6% de las viviendas van desde 101 hasta 150 metros cuadrados. 15.1% de la población en el país cuenta con una vivienda de más de 150 metros cuadrados. Ahora bien, dentro de la distribución de las viviendas por metros cuadrados de terreno, obtenemos que 25.7% cuenta con un terreno de hasta 90 metros cuadrados. 30.2% cuenta con un terreno que va desde 91 hasta 160 metros cuadrados. 23.7% cuenta con un terreno que va desde los 161 metros hasta 300 metros cuadrados. Y solo el 17% cuenta con un terreno de más de 300 metros cuadrados. Segundo punto. Otro aspecto importante a detectar fueron los problemas estructurales de las viviendas habitadas a nivel nacional, en donde se encontró que 44.2% de las viviendas sufren algunos problemas de humedad o filtraciones de agua. Un 40.8% sufre de grietas o cuarteaduras. 16.2% de las viviendas cuenta con deformaciones en los marcos. Además de que un 14.8% cuenta con levantamientos o hundimientos del piso. 10.6% cuenta con fracturas, deformación de columnas o deformación de vigas. 7.9% tiene algún tipo de fallas en las tuberías o en el drenaje. Situaciones que llegan a influir en estas afectaciones pueden ser desde mala calidad de los materiales, deficiencias al momento de su construcción o que las viviendas han cumplido ya con la duración de su vida útil, hasta falta de mantenimiento. Tercer punto, tenencia y motivo de renta. Del lado izquierdo podemos observar las viviendas habitadas por tipo de tenencia, haciendo una comparación entre el año 2014 y el pasado año 2020, en donde encontramos lo siguiente. En las viviendas propias, en el 2014 estaban habitadas un 61.4%, mientras que en el año 2020 este porcentaje disminuyó a un 57.1%. En viviendas rentadas, en el 2014 estaban habitadas un 15.2%, mientras que en el 2020 hubo un aumento pasando a un 16.4%. En el caso de las viviendas prestadas,
ya sea por familiares, amigos o quizás por alguna situación de trabajo, en el 2014 habían habitadas un 12.8%, mientras que en el año 2020 aumentó a un 14.2%. En el caso de las viviendas propias que aún continúan pagándose, en el 2014 habían habitadas un 10.4%, registrando un ligero aumento en el año 2020 a un 10.7%. Dentro de las viviendas que se encuentran en alguna otra situación, llegando a ser incluso invadidas, en el 2014 habían habitadas un 0.2%, pasando en el año 2020 a un 1.7%. Ahora bien, del lado derecho observaremos los motivos por los cuales las personas se encuentran rentando una vivienda, como pueden llegar a ser que un 51.4% de las personas no cuenta con acceso a un crédito, o también no cuenta con los recursos necesarios para adquirir una vivienda. 22% encuentra más facilidad en mudarse de una vivienda a otra. Un 9.7% prefiere pagar una renta ya que es menor a tener que pagar una hipoteca. 5.4% no tiene interés en adquirir una vivienda. 3.3% prefiere invertir en asuntos personales, como lo pueden llegar a ser viajes, estudios o quizás un negocio. 8% tiene otros motivos, los cuales no están especificados en esta encuesta. A través de esto, podemos conocer que contamos con 5.8 de millones de viviendas en renta, dentro de las cuales solo un 54% de ellas cuenta con un contrato vigente de renta. Cuarto punto, tenencia de escrituras. De las 23.9 millones de viviendas en el país que son propias, un 72.9 de ellas cuentan con escrituras o están debidamente escrituradas. Estas son 17.4 millones de viviendas, de las cuales 9.9 millones de propietarios son hombres, representando un 56.9%, mientras que 7.2 millones de propietarios son mujeres, representando un 41.5%. En el caso de las localidades rurales, que son localidades en donde hay menos de 2.500 habitantes, hay un 59.4% de viviendas escrituradas, siendo 64.1% de los propietarios hombres, mientras que un 34% de los propietarios son mujeres. En las localidades urbanas, en donde hay más de 2.500 habitantes, hay un 77.4% de viviendas escrituradas, siendo 55.1% de los propietarios hombres y un 43.4% de los propietarios mujeres. Quinto punto. Viviendas propias habitadas por forma de adquisición. De las 23.9 millones de viviendas propias, se adquirieron de la siguiente manera. En el 2014, mediante la construcción, se obtuvo un porcentaje del 58.4%, mientras que en el 2020 hubo una disminución al 57.3%. En 2014 se obtuvieron mediante la compra de una vivienda nueva un 17.1% y en el 2020 hubo un aumento en la compra a un 20.8%. En 2014 se obtuvieron mediante compra de vivienda usada un 12.7% y en 2020 hubo un aumento al 14.6%. Del lado derecho podemos observar los estados que más adquisición de vivienda tuvieron mediante la construcción de la misma. Estos fueron Oaxaca con un 86.8%, Guerrero con un 80.1%, Tlaxcala con 79.6%, Chiapas con un 70.1%, mientras que Hidalgo con un 76.6%. Sexto punto. Fuente de financiamiento. Partiendo de las 23.9 millones de viviendas propias habitadas, en el año 2014 había un porcentaje de 63.4% de viviendas habitadas obtenida mediante recursos propios, mientras que en el año 2020 hubo un aumento a un 65.4%. Para viviendas habitadas obtenidas mediante crédito Infonavit, en el año 2014 había un porcentaje de 12.8%, mientras que en el año 2020 incrementó
a un 18%. En el 2014 había un porcentaje de 11.5% de viviendas habitadas obtenidas mediante un crédito con alguna institución financiera privada, mientras que en el año 2020 hubo una disminución a un 9.1%. Para viviendas habitadas obtenidas mediante préstamos familiares o de amistades, en 2014 había un porcentaje del 6.8%, mientras que en el 2020 disminuyó a un 4.6%. En el año 2014 había un porcentaje de 1.6% de viviendas obtenidas mediante subsidios federales, estatales o quizás municipales, mientras que en el año 2020 presentó un ligero aumento a un 2.8%. Para viviendas obtenidas mediante un crédito Foviste, en el año 2014 había un porcentaje de 1.7%, mientras que en el 2020 aumentó a un 2.7%. Mientras que las viviendas habitadas mediante un crédito de alguna institución pública pasaron de 2.1% en 2014 a un 1.8% obtenido en el año 2020. Del lado derecho podemos observar que de las 8.5 millones de viviendas habitadas, ya sean nuevas o usadas en el país, 48.6% se adquirieron mediante el crédito Infonavit. 38% de estas fueron mediante recursos propios. 14.8% obtuvieron un crédito con alguna institución financiera privada. 6.6% se obtuvieron mediante un crédito Foviste, mientras que un 9.9% se adquirieron mediante algún crédito de otro tipo de origen. Séptimo punto. Viviendas propias habitadas adquiridas nuevas o usadas con algún crédito todavía vigente. De las 3.8 millones de viviendas, 78% provienen de un crédito Infonavit. 13.6% provienen de un crédito de alguna institución financiera privada. 8.6% cuentan con un crédito Foviste. 1.6% fue adquirida mediante préstamos familiares, amistades u de otra persona. 2.1% fueron adquiridas mediante un crédito de alguna institución pública. Del lado derecho podemos observar la distribución por estado de ese 78% de viviendas que se están pagando mediante algún crédito Infonavit, siendo Tamaulipas el estado con más créditos vigente con un 90.8%, mientras que la Ciudad de México se ubica en el último lugar con un 42.2%. Octavo punto. Viviendas con gastos en 2019 y 2020. En este punto observamos el porcentaje de viviendas que tuvieron algún gasto durante el año 2019 y 2020, dependiendo del tipo de modificación que hayan realizado. En 2019, un porcentaje de 16.6% de viviendas tuvieron reparaciones menores o mantenimiento, mientras que en el 2020 disminuyó a un 12.3%. Para viviendas que realizaron alguna construcción, en 2019 había un porcentaje de 5.9%, mientras que en el año 2020 este rubro bajó a un 4.1%. En 2019, un porcentaje de 3.5% de viviendas realizaron alguna remodelación y en el 2020 hubo un porcentaje de 3%. Para viviendas que realizaron alguna ampliación el 2019, existía un porcentaje de 3.4%, mientras que en el 2020 este fue de un 2.1%. En 2019, un porcentaje de 2.8% de viviendas realizaron alguna renovación, rehabilitación o reforzamiento estructural, mientras que en el año 2020 este porcentaje bajó a un 1.9%. ¿A cuánto ascendieron los gastos en estos rubros? En 2019 habían 6.9 millones de viviendas que realizaron alguna modificación, con un gasto a nivel nacional de 183.841.000 pesos, obteniendo un gasto promedio de vivienda de 26.832.7 pesos. En 2020 habían 5.2 millones de viviendas que realizaron modificaciones, cuyos gastos ascendieron a nivel nacional a un monto de 94.677.000 pesos, obteniendo un gasto promedio de 18.237.9 pesos. Estos datos nos indican una disminución del 49% en el monto del gasto a nivel nacional,
así como una disminución del 32% en el promedio de gastos por vivienda, y finalmente la cantidad de viviendas que pudieron realizar alguna modificación cayó a un 24%. Estas disminuciones son resultado de las afectaciones en la economía de los mexicanos debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19. Si este video te resultó interesante, por favor dale me gusta, síguenos y compártelo. También coméntanos cuál es tu opinión acerca de estos datos, cómo encuentras el sector de la vivienda en el país y en qué se puede llegar a mejorar. Próximamente te seguiremos compartiendo más información de créditos hipotecarios, noticias y más. ¡Saludos!